Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahora? Buenas noches, doctor. Sí se lo escucha y también se observa su pantalla. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí se le escucha y también se ve su Buenas pantalla. noches. ¿Se ve mi pantalla? Ya, ¿la presentación también se ve? Entonces empezaremos, pues. ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. No se escucha no le escucho a ustedes. ¿Se escucha? Ya. Entonces empezaremos con el seminario de fisiología y anatomía, ¿no? En lo que es anatomía y fisiología respiratoria. Voy a sacarlo ya. Empezaremos con lo que es anatomía. La vía aérea, como todos sabemos, empieza desde la nariz y termina en el bronquiolo terminal. Este bronquiolo terminal se denomina así porque no tiene, pues, alveolos ni sacos alveolares. Y se inicia en la cavidad nasal. Bueno, acá yo trato de mostrar los, los senos frontal, el seno esfenoidal, el seno maxilar superior. Trato de mostrar los cornetes superior, medio e inferior y el espacio entre los mismos, son los meatos, ¿no? El meato superior, meato medio, meato inferior. Es importante esto cuando hacemos la broncofibroscopía. Hay una discusión cuál es la vía más adecuada para ingresar con la broncofibroscopía y a veces es la nasal o la bucal y hay que hacer una serie de bloqueos, en este caso con anestesia local para poder ingresar el bronco. Y normalmente lo ingresamos por el meato medio. A su vez también trato de mostrar anatómicamente, hay que tener en cuenta que el aparato lagrimal desemboca en el meato inferior, ¿no? Es un reparo anatómico que hay que tener en cuenta. Y esta región comparte también con lo que es el tubo digestivo, la boca. Y siendo la boca, acá trato de mostrar en esta presentación, la parte verde vendría a ser la cavidad oral, la parte amarilla vendría a ser la orofaringe y la parte de azul sería la parte de la hipofaringe. Como les digo, a veces nosotros bloqueamos para poder hacer una broncofibroscopía a los pacientes porque la idea es ingresar hasta a la vía aérea, al parénquima pulmonar, hacer biopsias, ¿no? Y de todas maneras, hay un contacto entre la parte digestiva y la parte respiratoria. A su vez también en esta presentación, yo
muestro la zona, la faringe, que está constituido por tres zonas, ¿no? Una es la rinofaringe, ¿no? O la nasofaringe. La otra, la siguiente porción es la orofaringe y la tercera porción es la laringofaringe, que es la hipofaringe. Hay que tener en cuenta que esta presentación resalta de alguna manera la vía aérea tiene senos, ¿no? Que nos van a orientar o nos van a ayudar a nosotros cuando vemos a los pacientes de manera integral. Sabemos pues que estos senos pueden infectarse, ¿no? Y condicionar a que enfermedades respiratorias se cronifiquen. Es así, por ejemplo, estos senos frontal, seno esfenoidal, seno etmoidal y seno maxilar, se puede ver en estas tomografías al lado de la imagen, que están constituidos de sinusitis, ¿no? A su vez también, la siguiente porción es está constituida posterior a la laringe, a la faringe, es la laringe. Y la laringe es un órgano, de alguna manera, cilíndrico, mucoso, cartilaginoso, ¿no? Que tiene básicamente tres funciones. Uno, que es humidificar, purificar el aire que va ingresando. Dos, es impedir que pase alimentos que van dirigidos a la parte digestiva, a la zona de la vía aérea. Y otra tercera función que tiene, en este caso la laringe, es el órgano de fonación. Acá vemos en la laringe las cuerdas vocales, ¿no? Que es el principal órgano de fonación. Gracias a la vibración del mismo se provoca sonidos. Y cuerdo vocales son como el cuello de embudo de la vía aérea, ¿no? Porque, como ustedes verán, ¿no? Uno evidencia y uno tiene que atravesar a veces con la broncofibroscopía esta zona. A veces también, cuando están comprometidos los nervios recurrentes, ¿no? Puede haber parálisis de cuerdas vocales. Y cuando uno va inspeccionando las cuerdas vocales, uno tiene que pedir al paciente que emita sonido para poder evidenciar si tiene parálisis de alguna de las cuerdas vocales, derecha o izquierda. Posterior a la laringe le sigue la tráquea, ¿no? Que es una vía aérea tubular fibrocartilaginosa. Se encuentra a nivel de la vértebra, su límite inicial es a nivel de la vértebra cervical C6 y culmina aproximadamente a nivel de la D4. Mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros, esa es la cantidad, y tiene un diámetro de 2.5. Esta tráquea se subdivide a nivel de la carina en dos bronquios principales, el derecho y el izquierdo. El derecho es más grueso, más corto, y el izquierdo es más delgado y más largo. Si uno trazara una línea media, encontraría que el ángulo que conforma el bronco pulmonar, el tronco pulmonar derecho es más agudo y el izquierdo es más obtuso. Estos troncos pulmonares, a su vez, se subdividen en tres lóbulos, el derecho, y el izquierdo se divide en dos lóbulos. El derecho se divide en lóbulo superior derecho, ¿no?
en el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El izquierdo se divide en lóbulo superior y lóbulo inferior. Eso se llama bronquios lobares. Estos bronquios lobares también se dividen en bronquios segmentarios. Entonces, el derecho tiene aproximadamente 10 segmentos y el izquierdo tiene 8 segmentos. 8 segmentos. Entonces, acá vemos en esta presentación, vemos cómo están constituidos estos segmentos, ¿no? El derecho, el lado superior, el lóbulo superior derecho se divide en el superior, el anterior y el posterior. El lóbulo medio se divide en un lóbulo medial y lateral. Y el lóbulo inferior se divide en 5 segmentos, ¿no? El superior, el medial, el anterior, el lateral y el posterior, que tiene su numeración. Para nosotros es importante tener esta numeración porque es a través de los informes. A veces uno escribe, la lesión se encuentra en RB1. El RB1 es el superior, el RB2 es el posterior del lóbulo superior, el segmento 2 es el posterior y el RB3 es el anterior, el RB4 es el lateral y el RB5 es el medial, el RB6 es el superior del lóbulo inferior, el lóbulo 7 es el medial del lóbulo inferior, el lóbulo 8 es el anterior, el lóbulo 9 es el lateral y el 9-10 es posterior. Entonces es importante tener esta clasificación para cuando tengamos que revisar historias clínicas o evidenciar una tomografía, tratar de identificar qué segmento está comprometido, ¿no? Es importante esto. Y acá también en esta presentación trato de mostrar los reparos anatómicos que nos guían y evaluamos a través del mismo cuáles son los segmentos que están constituidos. Entonces existen unas cisuras que son la cisura oblicua y la cisura transversa, que lo tiene el derecho, que básicamente divide el lóbulo superior, la cisura oblicua divide en 2 lóbulos, superior e inferior. Sin embargo, en el lado derecho hay una cisura transversa que divide el lóbulo superior del lóbulo medio. Mientras que en el izquierdo solamente tiene la cisura oblicua que divide el lóbulo superior, lóbulo inferior, y el lóbulo superior está constituido por la unión del lóbulo superior más la língula, que en el derecho es el lóbulo medio. Bueno, este es un reparo anatómico que hay que tener, y cuando se mira la tomografía, estos reparos anatómicos son importantes para poder identificar qué segmento pulmonar está comprometido. Es importante porque cuando nosotros hacemos una inspección de la vía aérea, nosotros debemos saber a qué segmento estamos ingresando. Esta es una presentación, ¿no? Esta es de la parte interna, ¿no? Donde se evidencian, ¿no? La cisura, primero, la cisura oblicua, la cisura media, donde divide el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, o lóbulo superior en el izquierdo, lóbulo inferior, pero se evidencia de alguna manera en la parte media el paso de los bronquios, del bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, de las arterias pulmonares, que son ramas del tronco pulmonar, y de las venas pulmonares, que son las venas que están trayendo la sangre oxigenada hacia el corazón izquierdo. Entonces, ¿es importante esto? Sí, es importante. Posteriormente, vemos la unidad anátomo-funcional, ¿no? A veces nosotros siempre, cuando me toca hacer una pregunta a los residentes o a los que vienen, ¿cuál es la unidad del riñón? Todos dicen que es el nefrón, ¿no? Sin embargo, cuando preguntamos del pulmón, hay una discusión. ¿Cuál es la unidad anatómica y cuál es la unidad funcional? Algunos consideran que la unidad anátomo-funcional o la unidad funcional del pulmón es un alveolo con un capilar, ¿no?
no sé de dónde han sacado, pero hay un término que se llama acino y hay un término que se llama lobulillo pulmonar secundario. El lobulillo pulmonar secundario es todo lo que dista desde un bronquiolo terminal, el lobulillo pulmonar secundario. Pero de un lobulillo pulmonar secundario pueden aparecer de 3 hasta 5 lobulillos pulmonares primarios, que son, que entre comillas, se denomina acino, ¿no? El lobulillo pulmonar primario, ¿no? El acino, propiamente dicho, no se va a evidenciar, pero es la unidad que contiene sacos alveolares, alveolos, que sí realizan el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, pero la unidad anatómica que uno puede evidenciar en las tomografías es el lobulillo pulmonar secundario, porque se evidencian los septos, se evidencian las divisiones, los septos interlobulares, y provienen desde que cuando todo lo distal al bronquiolo terminal. Está en discusión, está en discusión cuál es la unidad anátomo-funcional, pero quedaría de alguna manera una unidad funcional sería el acino y la unidad anátomo-funcional sería el lobulillo pulmonar secundario. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a tratar acerca de lo que es la función y estructura. ¿Ya? Vamos a ver un poco de fisiología. Pero quiero conversar. ¿Me puede contestar José María? ¿Está José María? Sí, doctor. Buenas noches. Hola, José María. ¿Se me logra escuchar, doctor? Buenas noches. Ahora sí te escucho, José María. Dime, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. Sobre todo interesante lo que mencionaba, ¿no? De la unidad funcional de pulmón. Pero todo claro, gracias. Ya, muy bien. Entonces, continuamos entonces. Estamos ahí. Eso es un feedback para mí porque no sé por qué mi computadora, me van a disculpar, no he podido ingresar por las dos computadoras que tengo. Ha sido difícil poder escanear la parte del envío que me han mandado ustedes. Ya, a la reunión del Meet. Entonces, continuamos, ¿ya? En lo que es estructura, ¿ya? Doctor, disculpe que lo interrumpa. Ha dejado de compartir su pantalla. Ya no se ve la diapositiva. Ya. Hmm. Uy, me metí en cosas. ¿Ahora estoy compartiendo?
No, doctor, no se ve todavía su pantalla. Carambas. Ahora sí se ve su pantalla, doctor. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, en lo que es estructura y función, sí está compartiendo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, en lo que es estructura y función, vamos a ver que las funciones que tiene el sistema respiratorio es un intercambio gaseoso, el equilibrio ácido básico, la fonación, la defensa y el metabolismo, ¿no? El intercambio gaseoso, como todos nosotros sabemos, nosotros hacemos dos tipos de respiraciones, una respiración externa y una respiración interna. La respiración externa tiene que ver con el ingreso de la presión del oxígeno y la eliminación del CO2. Tanto externa como hay una respiración interna que tiene que ver con las células, ¿no? Gracias a esto nosotros generamos energía, tanto la glucosa como el oxígeno, y eliminamos agua y CO2 a nivel celular. Gracias también a esta, nosotros mantenemos el equilibrio según la ecuación de Hessenbalch, ¿no? En el cual gracias a este bicarbonato, ¿no? Gracias a esta anhidrasa carbónica, el CO2 con el agua, ¿no? Ácido carbónico, bicarbonato, hidrogenión, y este hidrogenión es el que se mantiene en equilibrio en todo el organismo. Hemos dicho que también una de las funciones es la fonación, gracias a la laringe, y el de defensa porque tenemos pues células macrófagos, inmunoglobulina A, tenemos lisosimas, tenemos secreción, cilios, tenemos moco, que no solamente se encargan de humidificar y calentar el aire frío, que a veces podemos estar en menos 5 grados centígrados, pero el aire tiene que llegar a un punto isotérmico, ¿no? De un cuerpo que está encima de los 36 grados. Entonces, ese aire tiene que, gracias al moco, gracias a la vía aérea, ¿no? Se mantiene e ingresa a una temperatura adecuada, ¿no? Otra de las funciones es el metabolismo pulmonar, ¿sí? Sintetizamos a nivel de renina, angiotensina, ¿no? Que son parte de bueno, parte de, también sintetizamos surfactante, es el metabolismo a nivel del metabolismo pulmonar, ¿no? Tiene su función de metabolismo pulmonar también el sistema respiratorio, ¿no? Vamos a ver que dentro de la fase por el cual se intercambian los gases es por una diferencia de presiones de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Esto se da por una difusión simple, ¿no? Una difusión simple. Sabemos que aproximadamente las presiones de los gases están en proporción a la concentración que tiene en la atmósfera, ¿no? Entonces, y que la presión barométrica va disminuyendo a medida que uno va subiendo a las alturas. Entonces, sobre el nivel del mar es 760 y en el punto Everest, en el punto más alto de la Tierra, el punto Everest probablemente sea más bajo, ¿no? Probablemente menos de 100. Entonces, esta presión barométrica es la suma de las presiones de los gases. Y la concentración de nitrógeno es 70, ¿no? Del oxígeno es 20.9 y de los demás gases CO2
gases nobles, etcétera, monóxido, etcétera, es de menos cantidad, ¿no? Entonces, y dependiendo de su concentración, esta presión se va subdividiendo. Entonces, más o menos, si sabemos que sobre el nivel del mar, ¿no? Si estamos sobre el nivel del mar en una playa, 760 por 0.21, esa sería la presión de oxígeno. Si es 20.9 o 21 redondeando, la presión de oxígeno. Esa sería la presión de oxígeno. Entonces, cuando tenemos problemas de mal de altura, no es que la concentración del gas haya cambiado, siempre sigue, no es que falta oxígeno, sino lo que ha sucedido es que la presión ha disminuido, ¿no? Entonces, cuando acá trato de resaltar, ¿no? Que la presión barométrica le restamos la presión de vapor de agua, menos 47, y le multiplicamos por la fracción, que es 20.9 o 70, ¿no? Del nitrógeno, y hallamos la presión parcial de cada gas que ejerce sobre el ingreso hacia nuestro organismo. Entonces acá trato de mostrar también cómo en las alturas, por ejemplo, más de 100.000 metros, más de 8.000, más de 6.000, cómo va cambiando, ¿no? En la presión atmosférica, 226, 332, en 6.000 metros hay 425, en 0 metros hay 760. El FiO2 siempre es constante y la presión inspiratoria de oxígeno también va en descenso, ¿no? Va en descenso. Y la presión, en este caso, alveolar del oxígeno también va en descenso, ¿no? Va en descenso. Una cosa es la presión de ingreso y otra es la presión alveolar, ¿no? Hay varias, se va mezclando con el gas que queda internamente, el volumen residual. Por lo tanto, la presión de oxígeno varía, ¿no? Sobre el nivel del mar, por ejemplo, es 159 y la presión alveolar de oxígeno es 104. Hay un cambio, ¿no? Y eso es por la mezcla que se ha dado. Entonces, estamos construidos de vía aérea, hemos hecho un poco de anatomía de vía aérea. Esta vía aérea son una serie de tubos que se van ramificando dicotómicamente, se van estrechando, se van haciendo más numerosos, más ramificados y van penetrando el pulmón. Terminan hasta el bronquiolo terminal. Todo el aire que ingresa hasta el bronquiolo terminal se llama espacio muerto anatómico, que aproximadamente es 150, ¿no? De ahí que en las hemoptisis consideren como punto de quiebre, ¿no? 150 hemoptisis masivas. Si en un solo episodio está eliminando 150, pone en riesgo la vida del paciente, porque si ha eliminado 150, quiere decir que ha eliminado más de 150, porque si ha salido 150 ha quedado algo más, pero ese 150 es suficiente para tapar toda la vía aérea. Y acuérdense que los que hacen hemoptisis mueren por asfixia. Entonces, el punto de quiebre para considerar hemoptisis masiva es 150, ¿no? Por eso es que ese es el más o menos, en base a eso, ¿no? Al espacio muerto anatómico. Se va subdividiendo, ¿no? Y termina en el bronquiolo terminal, que no hace intercambio gaseoso, por eso se llama bronquiolo terminal. Y el continúa el bronquiolo terminal es el bronquiolo respiratorio. Ese sí ya tiene al menos un alveolo, un saquito alveolar, ¿no? Que hace intercambio gaseoso. Entonces, dicotómicamente se va dividiendo. Entonces, existe varias zonas, una zona de conducción, una zona transicional y una zona de intercambio gaseoso. Pero acá lo que trato de mostrar es que el diámetro, miren cómo va disminuyendo a medida que va dividiendo. La primera 0 es la división 0, la tráquea. Después viene 1, el bronquio superior, el derecho y el izquierdo. Después viene los bronquios lobares, 3 en el derecho, 2 en el izquierdo. Después 10 en el derecho y 6 los segmentos. Y también el diámetro va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo el diámetro. Entonces, se dice pues que cuando el diámetro, en este caso interno, es menos de 0.2, que aproximadamente es 0.2 milímetros, como ustedes ven acá, es más o menos, es desde la subdivisión 6, 7, ¿no? Es 0.
2 milímetros, ¿no? Entonces, a ese se llama bronquiolo, vía aérea periférica, vía aérea pequeña, ¿no? Es importante esta porque ahí es donde se da una serie de patologías, ¿no? Como el asma, el EPOC. Difícil de identificar a veces y es una forma en la espirometría de encontrar esta es a través del FEB 2575. Otra cosa que trato de mostrar yo acá es que también en las vías aéreas superiores es donde se da mayor la turbulencia de la vía aérea y hay una zona transicional que está en la división 2, 3, 4, ¿no? Donde se da un paso transicional y en las subdivisiones ya más periféricas, ya respiratorias, se da un flujo laminar. Esto a veces es motivo de pregunta, ¿no? Dicen, ¿dónde hay mayor resistencia de la vía aérea? Es en la vía aérea superior donde hay mayor resistencia. Y eso se debe a que se da como una especie de embudo, ¿no? El embudo, no sé si más adelante pongo, ¿no? Se da como una especie de embudo en la cual diferentes, es como si tuvieran un montón de tubos pequeños, ¿no? Que los estoy juntando. Y cuando llega a un solo tubo, encuentra todo un embudo de tubos así pegados, ¿no? Porque hemos visto que van disminuyendo, pero como están juntos, no generan resistencia y por lo tanto el flujo de aire es laminar, ¿no? Entonces, esto ya la mayoría de textos sugieren, la tráquea, los grandes vasos es donde se da mayor turbulencia, a medida que uno se va ramificando, se va haciendo transicional y a nivel periférico, es laminar el tipo de flujo, ¿no? Bueno, acá está la zona de conducción, ya hemos dicho esto, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, es la zona transicional, es la zona donde se realiza el intercambio gaseoso, es la porción más distal del bronquiolo terminal, el acino, cada bronquiolo terminal es la unidad lobulillo pulmonar secundario, y el primario vendría a ser el acino, cada lobulillo pulmonar secundario puede dar de 3 a más acinos, ¿no? Trato de mostrar en esta presentación, miren, cuánto de presión uno tiene que generar para meter 500 mililitros en un globo, ¿no? 30 centímetros de agua es lo que se requiere de presión para ingresar 500 mililitros en un globo. Sin embargo, para ingresar 500 mililitros en el pulmón solamente se requiere 3 centímetros de agua. Y eso que el pulmón es un órgano blando, más organizado, más constituido, de más masa. Sin embargo, por más elasticidad o compliance que tenga un plástico como el globo, hay que generar ese tipo de presión para ingresar 500 mililitros. Sin embargo, cuando cuando queremos meter al pulmón 500 mililitros, solamente se requiere de 3 centímetros de agua, ¿no? En esta, trato de demostrar que, por ejemplo, para cuando queremos movilizar 1 litro por segundo, aproximadamente necesitamos 500 centímetros de agua y para lo que es el pulmón solamente necesitamos de 2 centímetros de agua. Esa sería la explicación también de por qué a veces no se puede conseguir un órgano, ¿no? En el trasplante, a veces cuando queremos, muchos pacientes fallecen en la espera del trasplante y no hay órganos. Sabemos que para lo que es el riñón, por ejemplo, se está trabajando bastante en cerdos, ¿no? Se viene trabajando en los cerdos, pero en el pulmón no hay estas características que pueda tener un órgano, pues, para poder reemplazar, ¿no? O algo orgánico, ¿no? O algo mecánico. Es un privilegio que tiene el pulmón, ese tejido colágeno, elástico, que le da ese compliance, que es la capacidad de poder distenderse, y esa elasticidad de retornar a su tamaño normal una vez que cesó la fuerza que le condicionó a distenderse, a recuperar su tamaño normal. Son datos que nos deben hacer pensar, ¿no? ¿Qué característica tiene el pulmón? En lo que es ventilación,
hay que tener en cuenta que nosotros, esto ya lo han llevado en fisiología, así que lo vamos a hacer un poco más rápido. Cuando uno va respirando, ahorita ustedes me están escuchando, yo estoy también exponiendo, estamos inhalando, estamos inspirando y estamos expirando. Son dos procesos, la inspiración y la expiración. La expiración es un poco más, en tiempo es 2 veces más que la inspiración, es un poco más prolongado, pero el punto es que sin darnos cuenta estamos ingresando aire y está saliendo. Ese volumen se llama volumen de aire corriente. Una vez que le pedimos al paciente que tome todo el aire que pueda y luego bote el aire, ¿no? Eso se llama, a ese volumen se llama el volumen de reserva inspiratoria. Y una vez que bota todo el aire después de haber hecho una inspiración profunda, esto se llama capacidad vital. Si lo hacemos lento, capacidad vital lenta. Si lo hacemos forzado, capacidad vital forzada. Y luego le pedimos que después de haber botado todo el aire, el volumen que queda dentro del pulmón se llama el volumen residual. Y una vez que vuelva a tomar, a respirar de manera normal, ¿no? Ese volumen que queda se llama volumen de reserva expiratoria. Entonces ya sabemos volumen de aire corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, volumen residual. Y hay capacidades, capacidad inspiratoria que viene a ser la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen de aire corriente, y la capacidad residual funcional que vendría a ser la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Entonces, y además también falta la capacidad vital, que vendría a ser la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen de tidal y el volumen de reserva expiratoria, o la capacidad total, que vendría a ser volumen capacidad vital, ¿no? Más la suma del volumen residual, capacidad pulmonar total. ¿Esto se puede medir? ¿Se puede hacer? Sí. ¿El espirómetro mide? Sí mide. ¿Qué no mide el espirómetro? No mide. Pregunta de examen a veces. ¿Qué no mide el espirómetro? No mide el volumen residual, no mide el volumen de reserva. Por lo tanto, al no medir el volumen residual, no mide la capacidad residual. Por lo tanto, al no medir la capacidad residual funcional y no medir el volumen, no mide la capacidad pulmonar total. Todo lo demás mide la espirometría. ¿Quién es el que mide todo eso? El pletismógrafo, ¿no? Entonces, sabemos que es el volumen de aire corriente 500 mililitros. Aproximadamente tenemos una frecuencia respiratoria de 12 a 20. Esa es la frecuencia respiratoria, ¿no? El espacio muerto, el aire que queda en el espacio muerto, en ese espacio, desde la boca hasta el bronquiolo terminal es de 150. En este ejemplo ponen una frecuencia de 15, multiplican 500 entre 15 respiraciones por minuto y sale que el volumen total es de 7.500 mililitros por minuto. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que esa es la multiplicación de un volumen de aire corriente que no es de alguna manera el volumen que hace intercambio gaseoso, que hace hematosis, porque ese volumen de aire corriente, 350 es el volumen que llega al alveolo sacroalveolar y el 150 es el volumen que llega al espacio muerto. Entonces, el espacio, el volumen que verdaderamente hace intercambio gaseoso es el volumen alveolar, ¿no? Que vendría a ser 350 por 15, y eso es más o menos 5.250, menos que el volumen minuto total. Entonces, sabemos que hay un capilar que llega, ¿no? En este caso, enviado del pulmón, del corazón derecho, bombea al pulmón y luego esa sangre se va al corazón izquierdo una vez que ha hecho intercambio gaseoso. Entonces, supongamos que en cada ventilación exhalamos 500 mililitros, se realiza 7.500 mililitros por minuto, pero no todo el aire realiza intercambio gaseoso. De cada 500, 150 se queda en el espacio muerto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la ventilación alveolar, y esta ventilación alveolar es importante porque a veces también esta ventilación, acuérdense que gran parte de la función que tiene el pulmón no solamente es llevar oxígeno desde el medio ambiente hacia la célula, ¿no? Sino también eliminar el CO2 del desecho de todas las células. Entonces, si la ventilación no es la adecuada, y aproximadamente 80% del CO2 se elimina por la vía respiratoria y 20% se elimina por la vía urinaria,
en forma de bicarbonato. Entonces, esta ventilación alveolar es importantísimo para barrer el CO2. Entonces, un criterio importante es tener en cuenta cuánto de ventilación alveolar tiene el paciente. Si está disminuido, probablemente también el paciente retenga CO2, si es que la ventilación alveolar no es adecuada. Entonces, la ventilación alveolar está de alguna manera relacionada, directamente proporcional con la eliminación del CO2 y también está relacionado directamente con el ingreso de oxígeno, ¿no? a nuestro organismo. Es difícil determinar la ventilación alveolar midiendo el espacio muerto. Se puede evidenciar el espacio muerto. Entonces, existe un espacio muerto anatómico y existe un espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico es el espacio muerto que llega a toda la vía aérea, ¿ya? A toda la vía aérea hasta el bronquiolo terminal. Aproximadamente 150, depende del tamaño, de la postura del sujeto. Se puede medir con el método Fowler. El método Fowler consiste en que comienza la inspiración con una concentración alta del nitrógeno, inhala el mismo, mantiene un periodo de apnea y ahí comienza la expiración y uno va censando cuánto de nitrógeno después de haber hecho un periodo de apnea, ¿no? En un tiempo de 5 segundos, uno comienza a eliminar el nitrógeno que había ingresado al organismo y uno censa, pues, ahí cuánto de nitrógeno ha quedado, cuánto de nitrógeno ha salido, ¿no? Entonces, esta es una fórmula, ¿no? A través de cómo las concentraciones del nitrógeno va variando una vez que ingresó el nitrógeno a nuestro organismo y luego lo exhalamos y lo mantuvimos ahí en un periodo de apnea, ¿no? Cuánto quedó en función de estas áreas A, B A y B, uno puede calcular cuánto es el espacio muerto anatómico. Entonces, en personas normales, tanto la presión de CO2 alveolar como la presión de sangre arterial son virtualmente idénticas, ¿no? Son idénticas. Entonces, tanto el método de Bohr como el método de Fowler determinan de alguna manera cosas distintas, tanto el espacio muerto anatómico como el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico, en cambio, es el espacio muerto no solamente de la vía aérea, sino también puede ser que por alguna enfermedad, algunos alveolos no estén realizando, o sacos alveolares, ¿no? No estén realizando intercambio gaseoso. Entonces, el espacio muerto fisiológico sería la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar, ¿no? Entonces, a veces hay preguntas que uno dice, ¿el espacio muerto anatómico puede ser mayor que el fisiológico? No, pues no se va a dar, ¿no? Porque siempre pueden ser iguales, sí, pero en un paciente normal, ¿no? Pueden ser normales. Pero nunca el espacio muerto anatómico va a ser mayor que el espacio fisiológico, porque el espacio fisiológico es la suma del espacio muerto anatómico más la suma del espacio muerto alveolar. Entonces, hay que tener estas definiciones, Existen diferentes regiones en la ventilación. La región del pulmón no tiene la misma ventilación. Cuando uno está, eso va a depender también de la gravedad. Si uno está en bipedestación, las regiones de más declive, las regiones inferiores son las que mejor tienen mejor ventilación que las zonas más altas, ¿no? Esto se ha demostrado haciendo inhalar al paciente con xenón radiactivo, ¿no? Entonces, cuando el paciente se colocó el xenón y se calculó que las zonas superiores son las que, de alguna manera, tenían, si ustedes ven acá, la ventilación por unidad de volumen era mayor, casi 80 a 100, detectaban radiación en la parte superior, y en la parte media y en la parte inferior menos, ¿no? Diferentes regiones de ventilación. Ahora, hay que tener en cuenta que, bueno, esto es cómo se midió de acuerdo a la radiación, ¿no? Pero, sin embargo, sabemos que en cantidad, mayor ventilación hay abajo, ¿no? Siempre la ventilación aumenta progresivamente desde el vértice hasta la base pulmonar, ¿ya? Sin embargo, la relación BQ es mayor en el ápice. La ventilación es de 3.1, ¿no?
la relación BQ es 3.1 y va bajando hasta 0.6 en las bases. Entonces, de alguna manera hay más aireación en las bases, pero la aumenta progresivamente desde arriba para abajo, ¿no? El volumen residual y la capacidad funcional puede medirse con el espirómetro. No, esto cada rato en mis preguntas a veces pongo que no mide la espirometría. La espirometría no mide el volumen residual, la capacidad residual funcional, la capacidad pulmonar total. No puede medir la capacidad residual, no puede medir la capacidad residual funcional. ¿Por qué es importante la capacidad residual funcional? Miren, normalmente tenemos de 12 a 20 respiraciones y tenemos de 60 a 100 latidos por minuto que da el corazón. Tanto el corazón como el pulmón trabajan de manera simultánea. El corazón bombea sangre y esa sangre venosa, ¿no?, del lado derecho tiene que intercambiar oxígeno. Tiene que captar el oxígeno y botar el CO2. Entonces, pero hay una diferencia. Aproximadamente hay de 60 a 100 latidos por minuto, mientras que la frecuencia respiratoria es de 12 a 20. Si suponiendo que fuera 12 el mínimo y fuera 60 la frecuencia cardíaca, hay una diferencia aproximadamente de 48. O sea, hay 48 veces que el corazón derecho va a mandar al pulmón y el pulmón no está ingresando aire, porque son 12 respiraciones, son 48 veces que el corazón va a bombear al pulmón y el pulmón no va a hacer el intercambio gaseoso. Entonces, ahí en ese periodo, cuando el corazón bombea y el pulmón no está respirando, 48 veces va a suceder eso, cuando la respiración es 12 y cuando la frecuencia cardíaca es 60, en ese momento el volumen residual se va a encargar de captar, dar el oxígeno necesario, ¿no?, y botar el CO2. Entonces, es en ese momento que la capacidad residual funcional ayuda, facilita para el intercambio. Entonces, hay que tener bien en claro esto, ¿no? Pero, ojo que la espirometría no mide esto, no mide tampoco la capacidad pulmonar total, el TLC, como se le dice, ¿no? Entonces, este es un método, este es el método de dilución, ¿no?, en el cual se tiene un gas, que es el helio, se le pide a la persona que, bueno, acá la idea es que concentración, volumen, para calcular el volumen pulmonar total o el volumen residual o la capacidad residual funcional, ¿no? Se le pide a una persona que ya sabemos qué concentración tiene un determinado volumen, se le pide a esta persona que inhale, ¿no? Y el gas se difunde hacia todo el pulmón, que no sabemos cuánto de capacidad pulmonar total tiene. Posteriormente hay un sensor que indica cuánto de concentración. Es lógicamente que si se ha incrementado más volumen, porque hay un volumen que no sabemos, que es el volumen de la persona que ha inhalado ese gas a una concentración, es evidente que esa concentración va a disminuir. Entonces, la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por la suma del volumen del frasco que tenía el volumen del gas a una concentración determinada, y ahora sabemos que ha bajado su concentración, pero nos falta la multiplicación del volumen del frasco más el volumen del paciente que tiene, ¿no? Entonces, esas dos tienen que ser constantes, y hay una variable que queremos saber que es el volumen de la persona, ¿no? Cuando inhaló, ese es el volumen que queremos calcular. Entonces, a través de la concentración volumen es que podemos identificar cuánto es la capacidad pulmonar total que tiene la persona. Bueno, esto es de manera así, muy poco, no muy científica, la explicación de cómo este método de la solubilidad del helio, ¿no?, puede hacer el cálculo de estos volúmenes que no podemos identificar. Sin embargo, hay otra fórmula que es hay este método de difusión de difusión alveolar en el helio, ¿no?, el DELCO, como se dice, el DELCO, ¿no? Podemos hacer el cálculo del método de dilución. Pero también hay otra fórmula que es la pletismografía corporal. A través de la pletismografía corporal, nosotros también se cumple la ley de Boyle, no sé si se acuerdan, la ley de los gases, la ley de los gases nobles, la ley universal de los gases, pavo ratón, ley de Boyle, de Legay-Lussac. Entonces, en esta cámara,
¿no? Cerrada, se tiene la presión, se puede calcular la presión de la cámara, se puede calcular la presión de la boca y se tiene el volumen de la persona que no sabemos cuánto tiene. Pero sabemos cuánto de volumen tiene la cabina. Entonces, hacemos así de manera así, la ley de Boyle sugiere que a una temperatura similar, ¿no? Es constante, podemos identificar que la presión por el volumen es constante, ley de Boyle. Entonces, es de esa manera que nosotros hacemos el cálculo para medir la capacidad residual funcional. Acá vemos, ¿no? La presión de la boca, la presión de los gases, acá tenemos y la ley de Boyle. ¿Hacemos esto? Sí hacemos. ¿Hay tecnología para hacer esto? Sí. El equipo se llama la pletismografía, que es una cabina como la que estamos mostrando. ¿Podemos hacer la difusión de la concentración del helio? Sí. ¿Cómo se llama? La prueba del DELCO, ¿no? La prueba de difusión. Entonces, acá trato de mostrar cuál mide mejor. La pletismografía mide mejor comparada con la prueba de dilución cuando existe atrapamiento aéreo, cuando existe bulas, cuando existe quistes que pueden estar limitando, ¿no? Mide mejor. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es la difusión. Sabemos que una vez que el gas ha ingresado al organismo, ya sea generalmente nosotros chupamos aire del medio ambiente, generamos una presión negativa dentro del organismo. Y al generar una presión negativa dentro del organismo, el aire ingresa de una zona de mayor presión, que es 760, a una presión que es 758. 760 fuera, sobre el nivel del mar, ¿no? Y 758 abajo hay una diferencia de 2 grados. Algunos consideran 0 en el ambiente y menos 2 abajo. Algunos dicen, ¿no? Para redondear mejor, ¿para qué 760? No, vamos a poner 0 y menos 2. Entonces se da una difusión de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. En esto tiene que ver mucho los músculos diafragmáticos, ¿no? Y los músculos intercostales externos en la inspiración, ¿no? Y además todos los músculos que intervienen en la inspiración activa. Entonces, el gas ingresa al organismo, ¿no? Ingresa a los alvéolos, ¿no? Y luego este gas tiene que difundirse de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. La difusión básicamente tiene que ver con la diferencia de presiones, es un mecanismo pasivo, de una zona de menor presión a una de mayor, tiene que ver con el área que tiene el pulmón, tiene que ver con el grosor que tiene el espacio alveolo capilar y tiene que ver con una variable que es D, que es coeficiente de difusión. Y tiene que ver con la diferencia de presiones, tanto alveolar como capilar, que tiene el gas. Entonces, se supone que el gas, esta ley se llama la ley de Fick, la ley de difusión de los gases. Entonces, el área del pulmón sabemos que es amplia, es grande, es como una cancha de tenis, una cancha de voleibol, de 50 a 100 metros cuadrados. La distancia también es pequeña, ¿no? Se habla en micras. Y el coeficiente de difusión que tiene el gas tiene 2 variables. En el numerador va la solubilidad, que es una ley innata que tiene el gas, el oxígeno, el nitrógeno, el oxígeno. Uno ve en la tabla periódica y sabe qué capacidad de difusión tiene, ¿no? Qué solubilidad tiene de pasar de una zona gaseosa a una zona líquida, de atravesar, y la ley de Graham. La ley de Graham tiene que ver con el 1 entre raíz cuadrada del peso molecular. 1 entre la raíz del peso molecular. Son 2 cosas distintas aparentemente, ¿no? Cuando uno pregunta, según la ley de Graham, ¿quién es más difusible? ¿El monóxido de carbono, el CO2, el oxígeno? Entonces va a depender mucho del peso molecular. No va a depender de ese coeficiente de solubilidad que tiene, ¿no? El gas. Entonces es muy diferente las preguntas que a veces hacen, según la ley de Graham, pero ese D depende de eso, de la solubilidad innata que tiene el elemento químico del gas y entre la ley de Graham, ¿no? Entonces, se supone que la difusión de un gas, si es el monóxido de carbono, es de 25 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Esa es la cantidad de difusión que se difunde. Ahora, hay bastante bibliografía en recomendar cuál es el gas trazador. El gas trazador normalmente que nosotros es el monóxido de carbono. Pudo haber sido el nitrógeno, pudo haber sido el oxígeno. Eso se escogió en función de que si dependía de la perfusión o dependía
de la ventilación, ¿no? Entonces, en base a eso es que el monóxido de carbono es el gas que nosotros... Esa es la distancia que atraviesa el gas, tanto el oxígeno como el monóxido de carbono, para atravesar la membrana alveolo capilar. Y es bien pequeña, menos de una micra, ¿no? Va desde el epitelio alveolar, ¿no? Hasta la membrana basal del epitelio alveolar, la pared del capilar, el plasma, la pared del eritrocito, hasta llegar hasta la hemoglobina, ¿no? Entonces, la distancia, algunos agregan uno más, surfactante, epitelio alveolar, membrana basal, endotelio capilar, membrana basal, el plasma y la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Del eritrocito. Entonces es muy, muy delgada, es menos de una micra, específicamente es 0.3 micras, la tercera parte de una micra, es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña y el área es 50 a 100 metros cuadrados. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que existe extensa superficie, ¿no? Porque hay 50 a 100 metros en 30 centímetros de longitud. El tórax tiene 50, 100, el pulmón tiene de 30 centímetros de longitud. ¿Cómo puede haber 50 a 100 metros? Y eso se debe a la forma poliédrica que tiene ya el alveolo, a esa forma poliédrica que tiene, al diámetro pequeño que tiene. Ese diámetro hace que existan millones de alveolos, 500 millones de alveolos, y esos 500 y esas formas poliédricas hacen que por cada lado el alveolo haga contacto con un capilar. Entonces, el área es extensa. Eso se debe a la miniatura que tiene el alveolo, al diámetro pequeño, depende de la cantidad de los millones de alveolos, 500 millones de alveolos, y esa forma poliédrica que hace que en diferentes partes el capilar haga contacto con el alveolo. Entonces, esa es la razón por la que hay 50 a 100 metros cuadrados. Entonces, el intercambio gaseoso del pulmón está en relación al área, inversamente proporcional a la distancia. Por eso es que al espesor, si el espesor es más grueso, entonces la difusión va a ser menor. Si el espesor es delgado, la difusión va a ser rápida, ¿no? Inversamente y directamente al área, ¿no? Entonces, ya hemos visto la constante de difusión. Esta constante de difusión depende de la solubilidad y la ley de Graham, las propiedades que tiene el mismo tejido y las propiedades que tienen los gases. Entonces, acá, por ejemplo, la difusión que tiene el oxígeno no es del monóxido de carbono 31 milímetros por minuto por mercurio, ¿no? Depende, como hemos dicho, de el área entre el grosor, el D, que tiene que ver con la solubilidad, y la ley de Graham, que es 1 entre peso molecular del gas, y la diferencia de presiones. Entonces, así es como se identificó que el monóxido de carbono es de alguna manera 20 veces más difusible que el oxígeno, ¿no? A través de esta fórmula, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. En conclusión, la tasa de difusión del gas es directamente proporcional al área, inversamente proporcional al espesor. La tasa de difusión es directamente proporcional en este caso, al área, a la diferencia de presión parcial también. Si el gas tiene mayor difusión de presión, se va a difundir más. Si el gas tiene menor diferencia de presión parcial, o sea, se va a difundir más si es 40 su diferencial de presión. Si es 2, se va a difundir menos, ¿no? Depende a la diferencia de presión. Y la tasa de difusión es directamente proporcional a la solubilidad del gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular, ley de Graham, ¿no? Ley de Graham, ley de fusibilidad de los gases. Ahora vamos a ver acerca de la perfusión. La perfusión y de las distribuciones de perfusión en el pulmón, de la resistencia vascular y un mecanismo que tiene el pulmón de la vasoconstrucción hipóxica, ¿no? Que tiene, es como un reflejo innato que tiene el pulmón, ¿no? Sabemos que existen tronco pulmonar, se divide en dos, derecho e izquierdo, se sigue subdividiendo, acompañando a cada bronquio pulmonar que se sigue subdividiendo, hasta generar esos capilares que hacen intercambio gaseoso. Luego estos se van uniendo y luego llegan por las 4 venas pulmonares al corazón izquierdo, ya una vez que hayan hecho el intercambio gaseoso. Hay una red de vasos capilares que rodean y envuelven a los alveolos y sacos alveolares. También se habla de millones, ¿no?, de capilares que se encargan de alguna manera, de participar en lo que es el intercambio. Se habla de 5.000
de 500 a 1000 capilares por alveolo, podría haber aproximadamente 280 millones de capilares, igual que los 500 millones de alveolos. Y lo interesante de esto es que la presión pulmonar es una presión de bajas presiones, alrededor de 15 centímetros de agua y tienen un flujo de 6 litros. El pulmón es el único órgano que trae que el corazón derecho bombea toda la sangre, porque justamente la función del pulmón es intercambio gaseoso. Entonces el sistema circulatorio menor, porque el mayor es el que bombea por la aorta, el menor, así le llaman, es un sistema de alto flujo y bajas presiones, ¿no? Es alto flujo y bajas presiones. Toda la sangre llega al pulmón, a diferencia de otros órganos. El cerebro no se tiene de la aorta, que la sangre que es bombeada por la aorta va al cerebro, al riñón, al hígado, al intestino, a la punta del pie, a la punta del cabello, pero en cambio la sangre que bombea el corazón derecho, toda la sangre va al corazón, a los pulmones. Alto flujo, bajas presiones. ¿A qué se debe esto? Bueno, aproximadamente ¿cuánta presión se requiere para que, dicen un globo 6 litros por minuto? 120 centímetros es la cantidad de presión que generaría. Ahora, ¿cuánto tiempo demora un glóbulo rojo en pasar esta red? 3/4 de segundo. 3/4 de segundo. Aproximadamente en 3/4 atraviesa de 3 a 4 alveolos. Miren, acá vemos las dos circulaciones, tanto la sistémica como la pulmonar. Tienen una media de 100, aproximadamente la pulmonar es alta presión, por eso es que cuando se da la hemoptisis, por ejemplo, a pesar de que llevan una circulación que es muy baja, ¿no? La circulación hace Shan, ¿no? La circulación de nutrientes, o sea, ¿de dónde viene la nutrición al pulmón? De la circulación sistémica, ¿no? Esa que se va a traer la glucosa, esa que va a nutrir al neumocito 1, al neumocito 2. Ese tipo de circulación sistémica, ¿no? Es la que genera el sangrado, porque esa es la de mayor presión, 100. Mientras que la circulación venosa es una presión muy baja, 15 la media aproximadamente, ¿no? 15. Su sistólica aproximadamente del ventrículo, por ejemplo, derecho es de 25,0. Y cuando llega a los pulmones es de 25 a 8. Mientras que la circulación del ventrículo izquierdo es de 120/90. 120/0 la diastólica, pero cuando sale es 120/80, ¿no? La arteria sistémica, ¿no? Así es como tiene la circulación, tanto la sistémica como la pulmonar, ¿no? Sus sistemas son totalmente diferentes. Entonces, perdón, Ahora, ¿cómo se evalúa las presiones? Es 6 veces más, ¿no? La circulación sistémica. Y mientras que, ¿cómo es la diferenciación de presiones? Más aproximadamente, si uno hace la resta, 15, que está llegando a una media, y a la aurícula llega 5, hay una diferencia de 10. Mientras que si la circulación sistémica es 100, a la aurícula llega 2, a la aurícula derecha llega 2. Entonces, esta es una diferencia de 98, ¿no? Por eso es que tiene ese tipo de circulación. Entonces, las arterias pulmonares, debido a su baja presión, mal llamadas arterias pulmonares, ¿no? Son venas pulmonares, pero bueno, son arterias pulmonares, son muy delgadas, tienen poco músculo liso y son de pared gruesa y abundante, en este caso, y son en este caso, los vasos pulmonar, aorta, por ejemplo, son de pared gruesa y abundante músculo liso. Mientras que son muy delgadas, la arteria pulmonar, y la otra tiene poco músculo liso. Entonces, existe diferente redistribución y esto tiene que ver básicamente con la gravedad y con la interacción que hace tanto la arteria, la vena con los alvéolos. Y acá lo que vamos a querer hablar es acerca de la zona de West, ¿no? Vamos a ver que también, igual que la ventilación, la perfusión va de menor a mayor desde el ápice hasta las bases, ¿no? Y la relación BQ, por ejemplo, es de 3, como hemos dicho anteriormente, en el ápice y
BQ, la relación BQ es 0.8. Esto es importante porque, por ejemplo, las zonas de BQ que se comportan con mucha ventilación, ¿no? En realidad se comportan como un espacio muerto, ¿no? Como un espacio muerto. Y las zonas donde hay bastante BQ bajo se comportan como un shunt. O sea, la sangre llega y se va, pues, ¿no? No hace hematosis, no hace mucho intercambio porque se está comportando como un shunt, ¿no? Entonces, o bypass, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo es posible que la diferencia de presión hidrostática dentro de los vasos? ¿Cómo puede explicarse que existen diferentes zonas de distribución en el flujo sanguíneo? Y eso se debe a la diferencia de presión hidrostática dentro de los vasos debido a la gravedad, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, cuando aproximadamente el pulmón tiene de 30 a 23 centímetros de agua, esa diferencia ahí de 30 a 23 centímetros de agua, y esa diferencia es considerable, pero para un sistema que tiene bajas presiones. Alrededor, desde el ápice hasta las bajas, hay una diferencia de 30 a 23 centímetros de agua, pero como las presiones son tan bajas, ¿no? Estas diferencias son muy importantes para el pulmón. Entonces, acá vemos, por ejemplo, las zonas de West, cuando una persona está parada, ¿no? En el ápice vamos a ver que la presión alveolar es mayor que la presión arterial, en la mayor que la presión venosa. En la zona media, zona 2 de West, vamos a ver que la presión arterial es mayor que la presión alveolar y la presión alveolar es mayor que la presión venosa. Y en las bases vamos a ver que la presión arterial es mayor que la presión venosa y mayor que la presión alveolar. Entonces vemos que en el ápice, vamos a ver que la presión alveolar está bien incrementada, ¿no? Por eso hay bastante aireación. Se dice que por eso también la tuberculosis tiene mucha, sobre todo la secundaria, ¿no? La TB, no la primaria, la secundaria, tiene mucha predilección una vez que ha hecho su diseminación hematógena, una vez que ha hecho su micobacteremia, prefiere vivir en el ápice. Por eso es que encontramos bastantes lesiones en el ápice. Hay mayor aireación, es aerófila de la TB y ahí es donde se da la presentación apical. Entonces, ahí es donde la presión alveolar es mayor que la presión arterial, mayor que la presión venosa. En esta zona, como hemos dicho, se comporta como un espacio muerto. Llega mucho aire y hay poca ventilación. Entonces, es espacio muerto, es un espacio muerto, no realiza intercambio gaseoso. Mientras que en las bases, ¿ya? La presión arterial es mayor que la presión venosa, mayor que la presión alveolar, no llega el aire llega, pero los vasos no llegan, entonces se comportan como un shunt, ¿no? Como un cortocircuito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede entonces? Cuando el vaso, la presión alveolar se incrementa, el vaso se colapsa. ¿No? Entonces, esto va a depender, como he dicho, el flujo sanguíneo va a depender de la gravedad y lo otro es la resistencia vascular, ¿no? La resistencia vascular va a depender, primero en el numerador está la diferencia de presión de ingreso, presión de salida y el flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo generalmente es el mismo, ¿no? Va a depender, el flujo va a depender de la presión media de la arteria pulmonar, menos la presión capilar en cuña, todo esto entre el gasto cardíaco por 80, aproximadamente la resistencia vascular es de 25 dinas por segundo por centímetro. Esa es la resistencia vascular. Entonces, pero la resistencia de la circulación pulmonar es 1/10 de la circulación sistémica, ¿no? Es baja por eso, es baja, de bajas presiones. Ahora, ¿qué sucede con la resistencia vascular cuando se incrementa la presión de los vasos pulmonares, ya sea por una hipertensión o ya sea por una hiperhidratación? Le estás incrementando la presión hidrostática. Entonces, ¿qué sucede con la presión de la arteria pulmonar? Debería aumentar la resistencia vascular pulmonar debido a que se está incrementando. Sin embargo, se da una paradoja. El mismo organismo, el pulmón tiene una serie de apoyos, ¿no? Que evitan que cuando dentro del organismo se está aumentando las presiones, estas tratan de seguir manteniendo presiones bajas. Y eso se debe básicamente a 3 mecanismos. Uno que es el reclutamiento
2 es el ensanchamiento y 3 es el volumen pulmonar. Pero básicamente lo más fundamental es el ensanchamiento, la vasodilatación que se da. Entonces, cuando se da un incremento de la resistencia vascular pulmonar o se da un incremento de la presión sistémica, lo que hace es recluta capilares que no estaban funcionando, o lo otro, distiende los capilares de tal manera, acá podemos ver acá, miren, cuando para tratar de mantener presiones bajas, ¿no? Porque esa es la idea del pulmón, comienzan a reclutar capilares que no estaban funcionando, o el mismo capilar que estaba funcionando hace una vasodilatación de los vasos y por lo tanto no sube las presiones. Entonces existe un control activo de la circulación pulmonar. Cuando, por ejemplo, existe zonas de pulmón que están muy cicatrizadas, muy fibrosadas o tienen una neumonía en un determinado lóbulo o en un determinado segmento, lo que hace el pulmón es, una vez que hay una presión alveolar incrementada, lo que hace el pulmón hace una vasodilatación pulmonar. O sea, genera que hay bastante oxígeno acá, ¿no? Entonces voy a tener que traer más sangre acá. Hay poca presión de oxígeno, un foco neumónico, por ejemplo, trae que ese alveolo no esté intercambiando, hay moco, hay necrosis coagulasa, hay necrosis gaseosa, hay pus en el alveolo, en el saco alveolar, por lo tanto no hay intercambio gaseoso, la presión de oxígeno está bajo, por lo tanto yo pulmón redistribuyo mi sangre, hago una vasoconstrucción a ese segmento de pulmón que no está haciendo intercambio gaseoso y lo dirijo a otro lado del pulmón. Eso se llama vasoconstrucción hipóxica. La presión de oxígeno baja a nivel alveolar, por lo tanto, yo hago una vasoconstrucción potente redistribuyendo la sangre a otras zonas para que haga intercambio gaseoso. Eso tiene el pulmón como mecanismo de defensa, ¿no? Como mecanismo de apoyo a la oxigenación. Bueno, estas son las otras funciones de la circulación pulmonar, como intercambio gaseoso, actúa de reservorio de sangre, reduce la resistencia vascular, filtra los coágulos, es otras funciones que tiene el pulmón. Muy bien, gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. No, doctor, me parece que todo está claro. ¿Ya? Así quedamos entonces. En otra oportunidad haremos la clase ya de asma, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Coordinamos el horario para la clase de asma, entonces. Ya. Sí, doctor.